Esto es Finanzas Inteligentes, el podcast de Markets y Trading. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Finanzas Inteligentes. Soy Daniel Herrera y damos inicio a una nueva temporada de podcast. Y el episodio del día de hoy va a arder. Y es que contamos con una invitada muy especial, aquí conocida de la casa y muy apreciada por la familia Markets y Trading. Estoy hablando de Emilia Jiménez, conocida por ustedes en redes sociales como Emilia Trader. Emilia es una experta en el mundo de las finanzas, con una destacada trayectoria como trader, inversionista y analista de mercados, con una formación técnica en gestión financiera de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, una diplomatura en asesoramiento financiero de la Universidad de Blas Pascal. Y además de eso, una especialización universitaria en mercado de capitales de la Universidad Tecnológica Nacional. Emilia aportará mucho conocimiento y mucha experiencia en la conversación del día de hoy. ¿Por qué arde el episodio del día de hoy? Porque vamos a hablar de la Argentina. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? ¿Cuál es el desastre al que ha llegado la Argentina? ¿Y será que Javier Milei logrará sacar a la Argentina adelante? Eso y mucho más. Entonces, comencemos. Muchas gracias, Emilia, por compartir este espacio con nosotros. Realmente yo sé que nuestros invitados van a quedar fascinados con toda la información que vamos a recibir el día de hoy. Y además que Argentina viene de boca en boca casi desde el año anterior a finales con todo este tema de Milei, con la presidencia. Ha generado mucha expectativa e igualmente también muchas personas se sienten aludidas frente a la forma de ser de Milei, ¿cierto? Y en redes hay mucha desinformación. Entonces yo quiero que el día de hoy seamos muy neutros, ¿cierto? Y entendamos bien todo lo que tiene que ver la política y la economía. Entonces te doy la bienvenida, Emilia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Daniel, muchas gracias por invitarme. Un gusto, como siempre, charlar con vos un ratito. Para comenzar, te decía, mucha desinformación en redes sociales sobre Milei, sobre la economía de Argentina. Y yo quisiera saber y que le contaras a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cuáles son esas principales propuestas políticas y económicas reales del presidente Javier Milei y cuál podría ser el efecto para la sociedad argentina en este 2024? Es verdad lo de la desinformación en las redes, así que vamos a tratar de tomar una línea no tan política, sino específicamente económica. Así no damos lugar a posturas que pueden causar un poco de roces. Pero bueno, te comento un poco en grandes rasgos las propuestas de Milei. Más que todo lo que él quiere hacer es eliminar todo el gasto que sea improductivo generado por el Estado. Dado que tenemos un Estado muy grande, donde se gasta muchísimo dinero y se trata de optimizar todos esos gastos, es decir, no frenarlo, sino dirigirlo hacia un punto más eficiente y todo lo que es improductivo quitarlo. Y de esa forma hacer un achicamiento, un estado más pequeño. Obviamente también se ha puesto a revisar varios contratos, varias personas que estaban no en planta permanente, sino que estaban con un contrato a un cierto término, ver si realmente esos empleados cumplían un rol interesante o no. Hay muchos que se les llama ñoquis acá en Argentina, que son aquellas personas que están empleadas, pero ni siquiera asisten, no hacen nada, no sirven directamente, entonces muchos de ellos están siendo despedidos. También dentro de esa línea está lo de tratar de privatizar aquellas empresas públicas que generan déficit, básicamente que generan pérdida, obviamente. Si esas empresas ya fuesen privadas, ya estarían quebradas hace mucho, pero bueno, se las ha tratado de mantener y eso es lo que se quiere sacar, justamente. También se quiere fomentar mucho todo lo que es la parte de las inversiones privadas, donde se fomente mucho el comercio, donde se cree todos puestos de trabajo genuinos, que no sea el Estado el responsable de crear tanto empleo, sino darle lugar más a las empresas privadas, todo en pos de una economía más fortalecida, más robusta y buscando sacar lo mejor.
¿sí? Un país más eficiente. Realmente todo esto que estás mencionando es muy interesante y sabes que me llama mucho la atención de esas personas que trabajan pero que no van al trabajo. Yo pensaba que era un mito del cual hablaban, pero realmente nos hemos dado No, cuenta que sí era real. Y mucha gente, o muchas personas de sí. estas las hemos visto por televisión en las noticias llorando porque están perdiendo su trabajo. Pero ¿cuál trabajo si realmente no iban? Entonces, cosas que Y solamente yo no, creo que vemos en Latinoamérica y que no solamente pasan en Argentina. Hay muchos otros países en Latinoamérica en donde está pasando. Devolviéndonos un poco, ¿qué es lo que ha pasado con la economía de Argentina? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando por este momento tan difícil últimamente? y es una mezcla de muchas cosas, pero concentrándonos en la parte económica, eh, se ha evitado hacerse cargo de las cosas que realmente hay que hacer y han recurrido a la forma más fácil, que es, bueno, gasto más dinero, como no me alcanza, emito billetes sin límite, total nadie me dice nada y obviamente eso genera una inflación terrible, no se sinceraban el tipo de cambio real porque se ponía un tipo de cambio ficticio. Entonces, toda la economía se basaba a la hora de gestionar los precios o de armar la estructura de precios, se basaban en un tipo de cambio que era irreal. Entonces, obviamente, eso te distorsiona toda la economía. Llegó un momento en el que yo pensaba, ¿cómo puede ser que un litro de nafta salga lo mismo que una botella de agua de medio litro? No tenía sentido que saliera eso. Entonces, esa distorsión de precio te la da justamente porque a la hora de estructurar los precios de una economía, estás utilizando una referencia que no existe. Y todo eso para ir escondiendo muchos errores que se han ido cometiendo y obviamente se genera una maraña de problemas que después es muy difícil y también mantener de cierta forma la moneda nuestra tan débil, de cierta forma cuando uno la quiere volver a valorizar es muy difícil porque también te quita competitividad a la hora de lo que es el comercio internacional. Mientras más se endurece tu moneda, más difícil es que te compren. Entonces es todo un desequilibrio que hay que ir tratando de organizarlo. Pero como te digo, son muchos factores. Sí, realmente lo que se está viendo en Argentina, pues es muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos, que no sabe uno cómo va a terminar. Digamos que ahorita para Argentina, en cierta manera, llega un freno. Y mencionaste también el tema de la emisión y cómo se emitió y emitió. Y aquí te hago una preguntita bien interesante. ¿Sos partidaria de la dolarización o no? No, no de la dolarización. Me gustaría más que haya una libre circulación de monedas donde uno pueda elegir la que quiera. Tampoco soy partidaria en sí de cerrar el Banco Central. Hay muchas cosas con las que yo comparto con mi ley y soy muy pro mercado, me gusta el mercado libre, me gusta que los precios se den solos a través de la interacción de la oferta y la demanda, donde el Estado tenga una injerencia lo mínimo posible, obviamente, si no se crean muchas ineficiencias. Pero con respecto a no tener un banco central, te quita la capacidad de vos mismo gestionar tus políticas monetarias, de tener la capacidad de decir, bueno, emito hasta cierto punto, destruyo base monetaria o hago ciertos movimientos con la tasa de interés para fomentar ciertos sectores como el bancario o fomento a través de las microdevaluaciones la competitividad de mi moneda, de mi comercio. Se pierde esa capacidad también de interactuar con las exportaciones y las importaciones y es muy difícil depender de la economía o de las políticas económicas de Estados Unidos, que es el que emite el dólar. Somos países muy diferentes. Entonces, Estados Unidos, cuando está en un ciclo, ¿quién sabe si nosotros estamos en el mismo ciclo y podemos adaptarnos a los cambios que hacen sobre su dólar y sobre sus tasas y políticas? Eso es lo que no me termina de cerrar. Igual, yo creo que mi ley no va a dolarizar, va más hacia lo que te digo yo, una libre circulación de monedas, donde uno puede elegir qué moneda quiere utilizar. Es más, hasta si querés utilizar el peso, bueno, usalo. ¿Querés usar el dólar? Usalo. ¿Querés usar Bitcoin? Usalo. Pero cada uno siendo responsable, que sería lo mejor, de la moneda que elige y por qué la elige.
sería muy difícil para mí una dolarización. Sí, incluso se ha vivido en Ecuador. Digamos que en el corto plazo una dolarización puede ser buena porque tiene la inflación y más que todo como venía Argentina, pero digamos que en el largo plazo sí puede generar conflictos por todo el tema que estás hablando de la balanza comercial y todo lo que depender de Estados Unidos cuando Estados Unidos también está emitiendo y su moneda está perdiendo valor en todo el mundo. Estamos viendo al superpeso mexicano, estamos viendo ante el peso colombiano. Entonces yo creo que no es un buen momento para uno depender de Estados Unidos. Hace un momento nos hablabas de superávit, ¿cierto? ¿Qué significa el superávit fiscal y cómo puede influir realmente en la economía de Argentina? Bien, cuando uno habla de superávit, está hablando de una balanza, básicamente, donde tenemos por un lado los gastos que se generan y por otro lado tenemos los ingresos. También esto lo podemos extrapolar a una familia, donde hay ingresos y gastos, nada más que acá estamos hablando de un Estado que genera sus ingresos fiscales por lo que son los impuestos o cualquier otro tributo, y estos impuestos o ingresos que se le van ingresando al Estado, que son sus ingresos básicamente, deberían ser mayores a los gastos que el Estado tiene. Si esto realmente es así, se dice que hay superávit fiscal. En el caso contrario, cuando los gastos superan a esos ingresos, a esos impuestos que se recaudan, se habla de un déficit fiscal. Acá lo interesante es que todas las administraciones públicas tienen la obligación de todos los años realizar un presupuesto, donde ellos desde el vamos ya establecen lo que pueden ganar y desde el vamos establecen también cuáles serían sus gastos proyectados para el siguiente año. O sea, se aprueban desde un primer momento si va a haber déficit o si va a haber superávit. Y lo que viene teniendo Argentina es un superávit progresivo, donde permanentemente se está generando ese déficit porque se gasta más de lo que se gana. Ahora, si yo, como una persona en mi familia, digamos, gasto más de lo que gano, ¿cómo puedo hacer entonces para cubrir esa parte que me falta? Bueno, voy a un banco, le pido un préstamo a algún familiar, busco otro trabajo. O sea, algo tengo que hacer, no puedo permanecer igual sin tomar decisiones. Y en el caso de Argentina, préstamos no puede salir a pedir porque ¿quién le va a prestar? Que es justamente en eso lo que está trabajando el ministro Caputo, que para mí de una forma muy prolija está queriendo conseguir que Argentina vuelva a ser un país al cual se le pueda prestar dinero. Eso después, si querés, lo podemos indagar más en profundidad. Pero bueno, en su momento, con el gobierno anterior y el riesgo país como estaba, es muy difícil para Argentina obtener un préstamo. Es muy difícil también el otro mecanismo, aumentar el impuesto, porque el país ya está o sea, tiene una presión fiscal muy grande. Y la otra, bueno, más fácil, emito, doy dinero y la gente ve que hay más dinero y bueno, algunos se sienten bien con eso, otros se dan cuenta y no. Pero todo parte, el gran problema de Argentina parte del déficit fiscal. Eso genera todo, genera emisión, genera inflación, genera distorsión de precios, genera cepos, genera restricciones y genera un montón de problemas que si no se los corta frenando ese déficit, no hay otra forma, lamentablemente. De todo lo que nos estás diciendo, realmente estamos viendo que Argentina está en un momento crucial de su economía, porque venía muy afectado, mucha inflación. ¿Cómo podrían afectar estas políticas de ajuste económico, como reducir los gastos del gobierno a la vida diaria de las personas? Bueno, el efecto ya se está viendo. Se generó la famosa licuadora. El plan de Milei, lo que me gusta a mí, es que él siempre fue muy frontal a la hora de decir, vamos a hacer esto, esto y esto, que es lo que estamos mencionando ahora. Él desde su campaña fue diciendo que iba a hacer ajustes, que iba a haber mucha inflación al principio, en los primeros meses, dijo que todo iban a ser políticas de shock. Entonces uno de cierta forma ya estaba preparado de eso. Pero como decimos, si uno quiere achicar el déficit y el gasto, tiene que ajustarse, así como lo haría yo como sostén de una familia. Si yo veo que hay muchos gastos, tengo que cortarlos. Tengo que ajustar mis gastos, tengo que ver en qué gastan mis hijos, mi marido, mi hermano, mi madre. O sea, tengo que ver qué hacen y decir, bueno, corten con esto. O sea, el Estado tiene que hacer lo mismo, tiene que ajustar.
El tema es que es tanta la inflación y tanta la distorsión que el ajuste es muy grande. Entonces hubo un método que por un lado es la motosierra, que es justamente todos estos despidos de estas personas que no trabajan, todas estas empresas que generan pérdidas, que también hay que ajustarlas, o sea, todo eso es la motosierra que se le hace a todo lo que es la parte del Estado, a los miembros del Estado. Y por otra parte, al ciudadano se ha generado este fenómeno de licuadora, donde se ha hecho una devaluación muy grande al inicio, se han disparado los precios, se ha disparado toda la inflación, que además ya venía con la inercia de la emisión, pero no se ha hecho aumento de sueldo, no se han hecho muchas actualizaciones de salario. Entonces las personas se ven que de repente van al supermercado, todo está más caro, pero mi salario es el mismo. O sea, no me queda otra que ajustarme. A eso se le llama licuar los pesos, y de esa forma también licuaron toda la base monetaria que se estaba por emitir, que era pronta a emitir, que son las LELIQs, que ya hoy no existen y que era un problema muy grande que tenían, eran deudas del Banco Central. Pero esa misma licuadora que fue sobre el pueblo, también fue sobre las LELIQs. Y yo sé que es muy duro de aceptar, pero es la única forma, lamentablemente. Había que aguantársela, porque si no, seguíamos con esto, que era una rueda de nunca acabar. Pero esa política de shock yo creo que ha funcionado, porque si bien el primer mes de diciembre la inflación fue muy alta, ya ahora se está viendo esa desaceleración ante una falta de demanda o de fuerza de demanda de las personas. Obviamente los comerciantes se ven obligados a bajar los precios, y eso ya se está viendo. Lo puedo decir yo, no te lo digo como una analista de mercado, te lo digo como una ciudadana que hace sus compras, ¿sí? Veo esas promociones, veo esas bajadas de precio, lo veo a diario, y realmente me parece muy interesante lo que están haciendo, y se ven esos efectos en el mercado. Todo eso forma parte, digamos, de los ajustes. Los mercados creo que para Argentina vienen evolucionando bastante bien. Y algo que me llama la atención de lo que acabaste de mencionar es que Milei realmente dijo la verdad desde el principio. Dijo, los primeros meses van a ser muy difíciles, va a ser un momento de shock, y realmente no ha sido como tan tenaz, como decimos nosotros en Colombia, de lo que estamos viviendo, que estamos viendo desde lejos para la Argentina. Y aquí sí quiero que me hables como vos, como persona, desde tu punto de vista. ¿Sos positiva o negativa frente a la situación actual de la Argentina? Yo soy muy positiva, ¿sí? Te lo digo como ciudadana porque lo veo. Además porque coincido con muchos ideales o lineamientos que tiene Milei. A mí el gobierno anterior no me gustaba, no me gustan los gobiernos con tintes socialistas ni de izquierda. Yo tengo otra especie de visión, pero también te lo puedo confirmar por la reacción de los mercados, que son realmente los que nos dicen me gusta o no me gusta lo que está haciendo. Y no solamente cuando uno ve el mercado, ve a los inversores extranjeros, sino ve los propios inversionistas del país, que en realidad son los que dan liquidez a la economía, los que hacen que las acciones suban y bajen de precio, hacen que las empresas valgan más y que inviertan más y busquen más financiamiento. O sea, es el corazón de la economía, digamos. Se ve en los mercados de forma muy palpable. A ver, estoy buscando el gráfico del IMB, que es el Merval, que es nuestro índice bursátil argentino, y está en máximos desde que asumió Milei. Ha hecho una suba muy grande, ha tenido idas y vueltas, más que todo cuando hubo esos momentos en los que hubo mucha tensión, cuando el DNU, que era su plan de reestructuración, no fue aprobado. Ahí el Merval entró a zigzaguear, pero después de eso ha vuelto a romper. Eso significa que nuestra bolsa de valores está fuerte. Si nuestra bolsa de valores está fuerte, significa que nuestras acciones valen más. Si nuestras acciones valen más, significa que esas empresas de a poco van a ir generando más ingresos, van a ser más interesantes, van a ser más atractivas para los mercados de afuera, de a poco van a poder ir generando más ingresos. Otra de las cosas que me pareció muy interesante es un bono de referencia que es emitido por el Estado, se llama AL30. Es un bono soberano
que previo a las elecciones estaba en un valor de $27, $25, no me acuerdo, pero por ahí estaba. Y ese valor de un bono, que cuando se emite vale $100, estos son de reestructuración, pero un bono normal, cuando se emite, vale $100. Si vale 20 o 30, es un bono que está cotizando valor de default. Entonces ya no hay quien de afuera que quiera comprar un bono a ese precio. Hoy están casi a $60. Es increíble lo que ese bono ha repuntado cuando se supone que la renta fija no es tan volátil. O sea, esa es una señal clara de confianza. Al estar estos bonos con este nivel de precio, la tasa interna de retorno, que la estoy viendo acá actualizada, está en 20%, la famosa TIR. Una TIR que llegue a $15, con un bono que llegue casi a 70, 75, ya estaría a un nivel de otras economías que están mucho más avanzadas, lo cual nos pondría a nosotros en otro escalón económico y de confianza. Eso me parece muy interesante y son reacciones propias del mercado que uno las puede ver. Los depósitos en dólares también han subido. ¿Qué otra cosa también? El riesgo país. Sí, eso ahí lo que se me viene de lo que estábamos hablando recién, que es una jugada que para mí Caputo ha hecho de una forma muy, muy, muy buena. Está tratando de ubicar a Argentina en otro estándar, ¿sí? Esto de que los bonos hayan subido tanto y de que su rendimiento haya bajado, nos hace tener un riesgo país muy bajo, que lo podemos comparar con los mínimos de septiembre de 2020, cuando estábamos en plena pandemia, ¿sí? Pero antes de que diera esa subida grande el riesgo país, lo está bajando. Desde que asumió Milei, el riesgo país baja. Eso nos posiciona muy bien al resto del mundo, hace que los inversores nos miren, que volvamos a estar en ese radar. Dentro de las calificaciones de lo que es la renta variable, nosotros estábamos en stand-alone, ni siquiera éramos países fronterizos, ni hablar de emergentes, o sea, está primer mundo, países emergentes, los países fronterizos, nosotros éramos stand-alone, o sea, estábamos en un nivel que realmente era vergonzoso, y ver todo este progreso para mí es muy bueno. Imagínate, tanto para vos como para los oyentes, Estados Unidos tiene una tasa de rendimiento de sus bonos que hoy es altísima, a 4 o 5%, y se están escandalizando por eso. Nosotros la tenemos en 40%, porque tenemos un riesgo que nos acompaña y eso se va moviendo. Así que todos esos indicios que se pueden ver en las cotizaciones de nuestro mercado hablan de una aceptación, hablan de que el mercado avala a Milei, ¿sí? Lo que me está asustando un poco, que lo veo medio mal, es el dólar oficial. Cuando lo actualizamos, le quitamos la inflación, lo actualizamos a CCL, me parece que está a un nivel previo a la devaluación que hizo al inicio. O sea que el dólar está de a poco perdiendo competitividad y si se atrasa mucho, sí habría un riesgo de una nueva devaluación. Pero no creo que lo hagan porque van a ir de a poco, digamos, especulando que la brecha cambiaria entre el oficial y el libre se vaya cerrando sola, que de hecho lo viene haciendo. Esta brecha cambiaria creo que está, a ver, no sé si ya te voy a decir, que tengo por acá los datos, al 20%, 19 y pico. Y antes de que asuma Milei estaba al 200%. Del 200% cayó al 20%. La diferencia que hay entre el dólar oficial y el dólar libre o dólar tarjeta. Entonces, ese progreso que ha hecho es muestra de confianza. Si no, el dólar paralelo nuestro estaría por las nubes y no ha pasado eso. O sea que todos los indicios que uno vea, bonos, brecha cambiaria, la estabilidad del dólar, el riesgo país, la tasa interna de retorno, el Merval y las acciones bancarias que han despegado, todo eso muestran y evidencian que el mercado apoya, el inversionista local apoya, el inversionista extranjero apoya el plan de Milei. Guste o no guste al argentino, depende de las ideologías, pero eso es un hecho y no lo podemos negar. Ahora que mencionabas el inversionista extranjero, pues antes de
digamos, de la contienda presidencial, veíamos los mercados y la volatilidad que se daba, que eran muy pro Milei, y cuando asume la presidencia también los mercados fueron muy al alza, y siempre lo hemos hablado mucho en la academia, y realmente yo creo que todavía tienen mucho los mercados en Argentina que podrían subir y mejorar. Entonces, si alguien está viendo o escuchando el podcast, pues es momento de que mire hacia la Argentina. Tiene que mirar a la Argentina porque realmente hay muchas oportunidades que se pueden brindar, Ujú. no en este momento, sino en el mediano y largo plazo. Y yo quiero aprovechar la confianza porque sé, Emilia, que tenés mucho conocimiento. En la academia te va muy bien con el tema de Forex. Entonces, aprovechando la confianza en tema de divisas, ¿cómo estás Sí. proyectando al peso argentino? Y de momento viene muy estable. Ahora voy a ver el precio actual para darte un dato bien actualizado que lo tengo acá en mi computadora. Dame un segundito. Acá está. El peso, la cotización que yo veo para que la puedan ver todos, porque pueden ver de diferentes países y quizá no hay mucho acceso, entren en Binance y vean el USDT barra ARS, que es el dólar Tether contra el peso argentino. Eh, Así lo pueden ver todos sin ningún problema. Ha hecho unos rangos justo cuando fueron las elecciones. Hubo varios picos donde el dólar se disparaba, es decir, que se encarecía mucho y hacía falta cada vez tener más pesos para comprar un solo dólar o un USDT en este caso. En cada uno de los pasos de las elecciones, que fueron tres, hasta que ganó Milei en el tercer tiempo, digamos, el dólar tenía esas corridas hacia arriba donde cada vez se encarecía, se encarecía, se encarecía. Ahora está en la parte más mínima, está en los 1014 y yo creo que se va a mantener tranquilo en este rango y me parece que podría cerrar incluso en torno a los 900, 950 en este corto plazo. Ya más a largo plazo es por ahí un poco más difícil de ver, pero para aquellos que les gusta ir viendo hacia futuro o verlo en alguna otra fecha más lejana, pueden entrar al mercado ROFEX, que ROFEX ahí es donde se comercia el futuro del dólar, y pueden ver para diferentes fechas y diferentes meses cuánto se va especulando desde ahora los contratos de dólar a futuro. Y ahí uno puede ir tanteando más o menos el sentimiento, la expectativa que tienen los inversionistas en diferentes fechas con respecto a esta moneda, que se está manteniendo bastante tranquila. Y esto obviamente no hay que ser ingenuos. Un dólar tranquilo con una inflación que ha volado en estos últimos meses ha generado lo que es el famoso carry trading, donde teníamos tasas, que ahora se está bajando las tasas de interés de Argentina y el objetivo es que las bajen más, pero durante todo el tiempo que estuvieron las tasas altas, la inflación alta, donde uno podía invertir en plazos fijos que siguieran la inflación, que se le llama UVA acá, aquellas personas que vendieron dólares se pasaron a plazo fijo UVA, generaron tasa por inflación y ahora vuelven a comprar dólares con ese mismo dinero, ya que el dólar está estable, han tenido ganancias en solo 3 o 4 meses del 70% en dólares. O sea, es increíble la ganancia que ha dado ese tipo de inversión con el plazo fijo UVA, que reitero, es un plazo fijo, un depósito bancario en pesos que te actualiza el importe en pesos, te lo actualiza de acuerdo a cómo va la inflación. Si vendiste dólares para eso y salís y volvés a dólares, después de 3 o 4 meses tenés 70% más de dólares. Esa inversión fue la que le ganó a todo, le ganó al Merval, o sea, la renta variable, le ganó la renta fija, le ganó a cualquier bono, le ganó a todo. Pero bueno, ya la época dulce, ya como que ha pasado porque la inflación ahora está cediendo, eh, y también las tasas de interés de los plazos fijos de a poco van a ir cayendo. Lo bueno es que esos dólares no se han ido, porque gracias al cepo, que se ha mantenido a diferencia del gobierno de Macri, que lo sacaron, esos dólares no pueden salir. Entonces, ese provecho lo están sacando los argentinos, que me parece bueno. Obviamente es una especulación financiera, no es sostenible en el largo plazo, es peligrosa si no se la controla, pero ha sido una situación propia de la estabilidad del dólar sumado a la inflación que se fue por las nubes y que ahora ya se está tranquilizando.
Como lo mencionaste al dólar Tether, entonces vamos, antes de cerrar esta charla que ha sido muy amena, vamos a hablar algo de cripto, ¿cierto? Y el tema de Bitcoin, lo que está pasando con Bitcoin Por y el supuesto. futuro en Argentina, realmente me parece que pueden ir de la mano. Algunas veces le hemos escuchado a Milei hablando de cripto, pero digamos que no ha profundizado mucho en este tema. ¿Cómo está la evolución y la adopción de las Ujú. criptomonedas en Argentina? Bueno, la adopción de las criptos viene ya de antes, de Milei, porque obviamente un país donde tenés una moneda que cada vez vale menos. Entonces decís, bueno, yo quiero ahorrar alguna parte de mi sueldo. No puedo ahorrar en pesos porque no vale nada. Quiero comprar dólares, no me dejan, porque aquí tenemos el cepo de que podemos comprar solo $200 mensuales. Salvo que estemos comprando el dólar bolsa, pero eso es algo más sofisticado y que no todas las personas o tienen el acceso o tienen el ingreso blanqueado para poder solicitarlo o el conocimiento para poder abrir la cuenta y hacer esa transacción que es un poco más compleja. Entonces, para el argentino de a pie era, no puedo ahorrar en pesos, tampoco puedo comprar dólares, ¿qué hago? Entonces, bueno, Binance y otras plataformas que son de acá de Argentina, FinTech, han tenido la posibilidad de brindar servicios a través de, digamos, cuentas bancarias tradicionales. De a poco te ha ido dando la posibilidad de comprar Bitcoin o Tether. Entonces, para el argentino, poder tener acceso a Tether es básicamente poder comprar dólares tranquilos. Entonces, todo eso se fue, digamos, se fue adoptando mucho antes por una cuestión de necesidad, más que de especulación. El argentino necesitaba tener una herramienta de ahorro. Entonces todo esto se fue adoptando. Algunas plataformas te dan la posibilidad de no solamente comprar el Tether, sino de tenerlo, digamos, como si fuese una wallet, una cartera donde uno puede mantener sus monedas ahí, puede darle algún rendimiento, podés vender fácil a pesos argentinos, hacer transferencias, hacer pagos, te dan tarjetas de débito. Incluso una de las fintechs argentinas que se llama Fiwin respaldó un contrato en alquiler que se hizo en Bitcoin a través de esa plataforma, el primer contrato de alquiler en Bitcoin que se hizo aquí en este país y que es válido, y eso se hizo con la presidencia de Milei. Yo creo que Milei, no sé si es pro cripto, creo que ni siquiera debe estar tan enterado de Bitcoin, o quizá, creo yo, es una opinión personal, quizá no sepa tanto de Bitcoin, pero yo creo que en el momento en el que profundice va a alucinar porque va muy de la mano sus pensamientos con lo que significa Bitcoin, ¿sí? Todo lo que es la libertad, todo lo que es el hecho de poder ser dueño de tu propio dinero, ser tu propio banco, no tener intermediarios, que es todo transparente. A mí me parece que va a ir muy de la mano con eso. Creo que vamos a ir a buen puerto, pero lo último que pasó aquí en Argentina, que habrá pasado, creo que serán 2 semanas o 3, si mal no recuerdo, que el Gafi, que es este organismo internacional que controla todos los movimientos financieros, ha hecho, digamos, una solicitud a Argentina para que den una ley para que se pueda dar seguimiento y blanquear específicamente todo el dinero en criptos. O sea, todo argentino que mueva sus criptomonedas a través de estos exchanges locales, sí o sí tienen que reportar a FIP, tienen que reportar todo, tiene que ser todo blanco y obviamente cuando uno hace una venta en ganancia tiene que pagar un impuesto por eso. Argentina obviamente ha aprobado esta ley porque no quiere ser parte de una lista negra o gris del Gafi, porque obviamente eso sería muy perjudicial a nivel confianza y más que todo en este momento que Argentina se está queriendo introducir al mercado internacional de nuevo. Pero bueno, me parece bien. Y bueno, más adelante se debatirá en alguna otra oportunidad una ley que dé un marco más profundo a Bitcoin, pero todavía eso está bastante verde. Yo creo que vamos por buen camino, pero es un gran indicio esto de que hayan querido colaborar con el Gafi. Como lo dices, realmente no sabemos mucho de los conceptos de Milei frente a Bitcoin. Creo que habrá una o dos entrevistas por ahí en donde realmente no se involucró mucho con el tema. También lo hemos visto intercambiar algunos tweets con Bukele, en donde en El Salvador ya es una moneda de curso Ujú. legal. Entonces no sabemos hasta este Sí. momento qué puede pasar, pero realmente soy optimista con Bitcoin en Argentina, en Latinoamérica en general.
Creo que falta mucho por entender realmente lo que es el Bitcoin y cómo nos puede dar libertad frente a las políticas monetarias, principalmente de Estados Unidos, y de ese problema tan grande en el que están Estados Sí, Unidos con tanta emisión, porque no sabemos cuándo va a explotar. Eso es lo que todos sabemos, es que no sabemos cuándo va a explotar. Pero el día que explote, pues es mejor y tener sí. Bitcoin de reserva. Todos sabemos eso. No, quería hacer un último datito con respecto a lo que decías de Estados Unidos. Estados Unidos emite porque realmente ellos se pueden dar el lujo de exportar su inflación. El argentino no. O sea, el argentino todo lo que emite se queda acá adentro. No podés decir, bueno, envío pesos argentinos a Suiza para que lo usen los suizos, o envío pesos argentinos a Colombia para que lo usen ustedes. ¿Quién va a querer pesos? Nadie. Ni el propio argentino lo quiere, menos afuera. En cambio, Estados Unidos emite porque sus dólares, todo el mundo los quiere tener de reserva, de intercambio. Las operaciones internacionales se liquidan en dólares. Entonces ellos tienen una posición privilegiada donde pueden darse el lujo de emitir y exportar esa inflación. Va a ser hasta que quizá en algún momento surja alguna otra competencia, surja alguna otra moneda internacional que le compita. Yo creo que China está haciendo mucho por eso, así que hay que ver hasta dónde tienen esa espalda. El problema que siempre hemos tenido con esa parte es en qué otra moneda confiar. Y entonces ahí es donde viene el gran dilema y el Bitcoin aparece como en pantalla Mm, porque los sí, BRICS, pero bueno, ¿hasta dónde puede confiar uno en los BRICS? O también se hablaba de una moneda respaldada por petróleo, sí. pero entonces digamos que el mundo ya está acostumbrado a los dólares, pero ¿hasta cuándo puede durar esa costumbre si aparecen otras alternativas como estamos hablando con el Bitcoin, ¿cierto? Eh, Emilia, quiero agradecerte, Sí, yo me realmente quedo muy con bien, Bitcoin. nos quedamos con Bitcoin, eso sí, yo creo que somos partidarios de Sí, que Bitcoin y la adopción de Bitcoin va creciendo y cuando explote el dólar, pues hay que tener algo de Bitcoins, esos ya los tenemos claro. Quiero agradecerte, Emilia, exacto. la participación, muy enriquecedora. He aprendido mucho. Yo creo que los que nos están escuchando y viendo también han aprendido mucho. Vamos a estar haciendo algún otro podcast, alguna serie de videos cortos para que nos sigan en las redes sociales. Aquí adjunto al podcast se encuentran toda la información de Emilia, la mía, para que nos sigan en las redes sociales, porque realmente hay mucho de qué hablar. Entonces, Emilia, muchas gracias por esta participación en este podcast Finanzas Inteligentes de Marx y Trading el día de hoy. Gracias, Daniel, por la invitación y saludos a todos. Que anden bien. No se me vayan todavía. Antes de irnos, invitación especial, dejar un like, dejar un comentario y suscribirse al canal. ¿Les gustaría hablar de un tema en especial en este mundo de las finanzas? Dejen un comentario. Nos vemos en la próxima y como siempre, tengan un excelente día y un excelente trading.